Vamos a hablar de un tema muy importante y que estoy seguro que a muchos de vosotros les está pasando. Incluso ahora mismo es posible que estéis procrastinando. Vamos a presentar y recibir en esta nueva edición de Radio Blanc a Eulalia París. ¿Qué tal, Eulalia? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, muy bien, David, ¿qué tal tú? Bien, pues aquí estamos. Nada, pasando un poco el rato y hablando un poco bueno, de esto de procrastinar, del auto boicot, de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. eh, y de dónde viene todo esto, ¿no? Porque al final, yo creo que es en nuestra profesión, no sé si la profesión de diseño gráfico como tal, pero sí que en las profesiones creativas igual es algo que pasa con bastante frecuencia, ¿no? El tema de, bueno, ya lo haré luego, tengo tiempo. Bueno, a esto me lo tendrías que decir tú. ¿Hasta qué punto tú procrastinas, por ejemplo? Yo creo que es algo bastante transversal, no solo de la profesión de diseñador, sino que es algo con el que más o menos tenemos que lidiar todos en algún momento dado, ¿no? Como esta tendencia a ir posponiendo, ¿no? Bueno, ya lo haré, ya me meteré, ¿no? Y esta cosa como de, yo siempre digo, de que te quieres, que te pones en la situación esta de voy a perder el avión constantemente, ¿no? Estoy a punto de perder el avión. Entonces, la cosa es, sí, a veces es normal, es que a veces hay cosas que, mira, yo, por ejemplo, siempre procrastino con fregar platos. Me aburre, me aburre muchísimo una tarea que hay que hacer, ¿no? Porque no se hace sola. Entonces, puede haber esa tendencia de, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré más tarde, ¿no? Entonces, por eso te digo que más o menos, quien más, quien menos tiene que lidiar en algún momento con alguna tarea que no le apetece nada hacerla, De acuerdo. ¿vale? Entonces, yo creo que eso, ya te digo, es bastante general. Otra cosa es que puede ocurrir que en el mundo de la creatividad eh, sí que te encuentras, ¿no? Con esa cosa del deadline, que tienes que entregar algo y que te quedas atrapado entre miedos personales de, ay, no sé si sabré hacerlo, ay, quizás las ideas que estoy teniendo no son suficientemente buenas. Eh, y eso puede llevarte a una especie de diálogo interno que lo que acaba haciendo es que pospongas aquello que tienes que hacer y te pones a hacer antes un presupuesto o envías emails o te explicas todas las excusas posibles para no ponerte al lío, ¿no? Pero que en realidad ponerte al lío quiere decir que vas a tener que lidiar con esa ansiedad, con ese miedo, a, quizás a no saberlo hacer suficientemente bien, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa de la procrastinación, esta cosa de posponer en realidad porque hay un miedo, ¿no? Una ansiedad um, y una cosa de voy a poder hacerlo, ¿qué van a pensar de Eh, mí? la gran pregunta, ¿qué hace una antropóloga como Eulalia París, nuestra Lía París, entre diseñadores gráficos? Porque eres muy conocida en el mundillo del diseño, sobre todo aquí en la zona de Barcelona barra Cataluña. Bueno, yo estudié antropología social y cultural en la universidad y es una carrera que, digamos, no tiene mucha salida profesional. Los antropólogos, para aquellos que no lo sepan, son aquella gente que en la época del colonialismo se dedicó a convivir con pueblos primitivos, ¿no? Lo que se llaman pueblos primitivos o tribus, para intentar entender su manera de ver el mundo, ¿no? De cómo explicaban la vida, cómo explicaban la muerte o las relaciones familiares, cómo se organizaban esas sociedades. Y fueron un poco como, fueron más o menos los cuartos en llegar a las colonias del mundo mundial, después de los militares, los sacerdotes y los burócratas, ¿vale? Y para mí fueron de los pocos que tuvieron una mirada como más abierta, ¿no? A querer comprender esa gente más que juzgarla, ¿no?
Entonces es una carrera que en mi época no tenía mucha salida, podía tener salida, pero casi siempre pedían a sociólogos, Mm. que es como un primo hermano dentro de las ciencias sociales, somos como primos hermanos, ¿vale? Bueno, David Entonces, Carson es sociólogo. ah, sí, no Sí. sabía. Antes de meterse Bueno, a diseño era, bueno, estudió sociología, su formación es vale, vale. sociología. Bueno, también me parece interesante estos perfiles así que vienen de otras orientaciones, ¿no? Y que pueden aportar una mirada también en lo social, Mm. ¿no? Precisamente me parece interesante dentro del mundo del diseño la mirada desde lo social, ¿no? Como también para conocer al público al que nos podemos Mm. dirigir en un momento Exacto. determinado, ¿no? No es lo mismo a un joven de 16 años que una persona de 60 y pico, ¿no? Entonces, es interesante también la mirada desde las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, bueno, como te digo, no tenía salida profesional y empecé a hacer unos cuantos trabajos y en un momento dado fui a hacer una entrevista a través de una amiga mía que es diseñadora gráfica, la Laura Estragués. Fui a hacer una entrevista a la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos del FAD, la ADG FAD, porque estaban buscando a alguien para trabajar en la asociación. Vale. Y, y a partir de aquí pues empecé a trabajar en la asociación, que básicamente son los que organizan los premios Laus. O sea, digo premios Laus y son más conocidos los premios Laus que la De la propia asociación. educación, sí. Sí. Pero bueno, eso, empecé a trabajar en la asociación y estuve como 11 años trabajando allí. Y volviendo al tema de la procrastinación, el autoboicot, ¿cómo era? Que, la palabra que habías utilizado antes, esa Postergación. postergación, que además es como más clara y concisa, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? O sea, ¿Por qué qué es lo que hace, qué hay en nuestro inconsciente, en nuestro super yo o en nuestro consciente incluso, que tengamos que autoconvencernos para tener que postergar hacer las cosas y cambiarlas? Incluso no postergar porque te vas a ver tu serie de Netflix favorita. O sea, igual los postergas con otro trabajo, que igual es menos importante o menos urgente. Y lo más importante y lo más urgente, pero que te da más palo hacerlo, lo vas postergando. Y vamos como dejando, ¿no? Esas cosas hasta que llega un punto de que te llega el deadline y bueno, ya no hay posibilidad de procrastinar, no hay más tiempo para procrastinar. ¿Qué es lo que hace que hagamos eso? Bueno, a ver, yo voy a hablar un poco en general y si quieres luego entramos más en, por ejemplo, ¿por qué crees tú que postergas, ¿no? Porque estás ahí siempre en una zona de sufrimiento, por así decirlo, porque al final te causas sufrimiento, ¿no? Sí, Porque tengo que hacerlo, pero estoy postergando porque me tengo que enfrentar a algo que me provoca ansiedad vale. o incertidumbre, ¿no? Esa yo creo que es la explicación del tema. Acabamos postergando porque hay algo que me incomoda, que me inquieta, o que me resulta difícil, que quizás creo que no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces ahí hay una mezcla, dependerá de cada persona, pero hay una mezcla de posibilidades por las cuales uno va dejando aquello, ¿no? Y ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Entonces, yo creo que vamos a hablar aquí de la idea que tengo yo como de la persona, ¿no? De esto que llamamos yo, ¿no? Y para mí el tema del yo es interesante porque normalmente cuando uno habla de sí mismo, si yo te pregunto a ti, David, ¿cómo te describirías? Tú vas a utilizar una serie de adjetivos, ¿vale? Los que sean, y de alguna manera esos adjetivos que utilices no son inocentes. Digamos que si tú dices que soy simpático, divertido, trabajador, etcétera, etcétera, te estás definiendo de una manera que dice lo que eres y lo que no Mm. eres. ¿Vale? Si eres simpático, no eres antipático.
Si eres divertido, no eres aburrido o triste, no lo sé. Si eres trabajador, no eres un vago, ¿no? Entonces, acabamos creando una idea de nosotros mismos, esto que en psicología se le llama autoconcepto, que acaba funcionando un poco como un recorte de lo que realmente somos. Y es que somos seres poliédricos. Y quizás la cosa sería más bien decir que a veces somos divertidos y a veces no, somos aburridos, o que a veces somos trabajadores y a veces simplemente necesitamos descansar, o que a veces podemos ser buenos y también podemos ser malos, ¿por qué no? A ver, ¿quién no ha hecho alguna vez una putadita a alguien? Entonces, hay la cosa de, primero, de esta creación del autoconcepto, ¿no? ¿Quién me digo que soy? Y luego entran en funcionamiento otras instancias internas más inconscientes que yo les llamo de dos maneras. Tú antes has hablado de super yo. Esto es lo que Freud hablaba del super yo y del ego. Yo, para traducirlo a lenguaje asequible, hablo del juez interno y el saboteador. ¿Vale? Entonces, el juez interno es esta instancia interna, esta vocecita, este personaje que está todo el rato con nosotros, como te lo puedes imaginar aquí, como si hubiera aquí un personaje que se dedica a observar todo lo que haces. Vale. Y es un comentarista, se dedica a comentar, pero además es que comenta en la línea de enjuiciarte, ¿no? Uy, ¿esto que estás haciendo? ¿Quieres decir? Yo no lo veo claro, ¿eh? ¿Estás seguro? Mira que no, ¿eh? No. Uy, esto es horroroso. Esto, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. ¿Me sigues? Está todo el rato con estos juicios que van en la dirección de no lo haces bien, no es suficiente, no está suficientemente bien, no es suficientemente mejor que no sé qué, va a ser un desastre, vas a ser el hazme reír. Una crítica bastante feroz. Que lo que hace, si te la crees, es en cierta manera paralizarte. Claro, te inhibe, ¿no? De Y hacer ahí, cosas. claro, y ahí es lo que tú contabas antes de, bueno, esto ya lo haré, esta tarea ya la haré, Yeah. porque en realidad lo que me pasa es que tengo que enfrentarme a esta voz crítica que me dice que, vamos, que de mí ni las orejas vamos a aprovechar, ¿no? Tenía una paciente que me contaba eso, que en casa de pequeña le decían eso, de ti ni las orejas aprovecharemos. Ostras. Entonces, sí, claro. Entonces va en Bueno, esa claro. línea el juez interno, ¿no? Es una autoexigencia que en un punto está bien ser exigente, yo creo que es importante porque quiere decir que las cosas te importan, que lo estás haciendo porque te importa, porque te interesa. No lo haces así porque mira, ya está, ¿no? Pero hay una línea fina entre la exigencia sana y esta exigencia hipercrítica y casi de perfección, ¿no? Como si tuviéramos que hacer las cosas perfectas. Pero ¿qué hay en el... O sea, ¿qué es lo que pasa en el inconsciente o qué es lo que hace este juez? Porque no son tareas tan complicadas, ¿no? Yo creo que una forma buena de cortar por lo sano con esta dinámica es realmente tener claro que, yo qué sé, a primera hora de la mañana te pones a hacer presupuestos, yo qué sé, de 8 a 9 o de 9 a 10, ¿sabes? Como dedicarle una hora al día y esa hora es como sagrada. Y después ya haces el resto de tareas. Yo digo a primera hora de la mañana porque es también cuando tengo la cabeza más despejada, ¿no? Pero eso sí, en un momento en que te pones el móvil en modo avión y todavía no abres emails, no abres nada de todo eso. Es como, me pongo, entro y hago esto, ya está. Sí, en una conferencia me acuerdo que se hablaba de... bueno, explicaban, ¿no? El tema de la organización, de cómo te organizas el trabajo y tal. Y hablaban del concepto de la roca, ¿no? De todos los días empezar por la roca. La roca es esa cosa que no quieres hacer, que te da mucho palo, y obligarte a cada día quitarte la roca, ¿no? Que es lo que te frena. Porque al final es lo que pasa, lo vas postergando, vas haciendo otras cosas, pero la roca sigue ahí, ¿no? Y la vas empujando
y mientras más la empujas, más pesada es, porque va llegando el deadline, ¿no? Yo creo que en este tipo de tareas es lo mejor, ponértela como para hacerla y cuando la acabas y ya está. Otra cosa son otras tareas que, como decíamos antes, a nivel creativo, ¿no? Te puede costar ponerte porque estás ahí con la dinámica esta del juez interno que te dice, ay, 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 a ver qué vas a hacer, ¿no? Entonces, a mí, yo por ejemplo, cuando yo tuve una crisis personal con 30 y poco años y empecé a hacer terapia y a partir de aquí descubrí muchas cosas y para mí fue muy importante descubrir el juez interno y el boicoteador. El juez interno porque yo siempre digo que quiero hacer un día una colección de camisetas con grandes frases de los jueces internos porque es que son demoledoras. Porque son dos figuras, ¿no? O sea, el juez interno, antes hablabas del juez interno, ¿no? Que lo tenemos aquí. Y luego el boicoteador es otra figura más. O sea, es como, ¿no? Que tenemos los dos. Bueno, hay más, no, no sé. Pero para hacerlo fácil, sí. Madre mía. Claro, entonces lo que pasa con luego voy al saboteador, pero el juez interno lo que pasa es, a ver, en realidad al final cada uno de nosotros sabe que, bueno, que también pues patinamos en algunos aspectos y nos imaginamos cómo nos gustaría ser, ¿no? Es lo que yo le llamo el yo ideal, ¿no? Siempre nos gustaría ser más altos, más guapos, más divertidos, más rubios, más, yo qué sé. Sí, siempre queremos lo que no tenemos. Exacto, es la insatisfacción, por favor, que no falte. Y claro, el juez interno es un poco como intenta que consigamos llegar a ser esa persona que imaginamos, ¿no? Más perfectos, más lo que sea. Y claro, llega un momento también que uno tiene el otro lado, el saboteador o el boicoteador, que es un poco, es una otra vocecita un poco más seductora, porque es más suave, ¿no? Es aquello típico que dices, bueno, ya lo haré mañana, o te pones el despertador a una hora para levantarte temprano, empezar a hacer algo, y empiezas, bueno voy a dormir 10 minutos más. Y cuando te das cuenta, ¿no? Te has vuelto a levantar tarde, no has hecho ese plan que tenías tan fantástico y maravilloso. Y claro, la cuestión es que desde este otro personaje, el saboteador, lo que consigues es que acabes de dejar de hacer cosas. Lo que hace el saboteador es decir eso, ¿no? Si el juez tiene razón y soy un desastre, pues ¿para qué esforzarme? ¿Para qué intentarlo? Y de esta manera, digamos que entre los dos acabas boicoteándote y posponiendo un montón de cosas que te gustaría hacer, porque a veces la cosa no es solo las cosas que tengo que hacer, que evidentemente hay cosas que tengo que hacer, sino que también hay cosas que a lo mejor me gustaría hacer y no las hago por miedo a no dar la talla, esa talla que el juez interno me marca, ¿no? Como... Claro. Entonces, es lo interesante de ver estos personajes, es cómo nos puede llegar a paralizar entre uno y el otro, ¿no? Yo creo que también hay otra cosa que es importante tener en cuenta y que me encuentro a menudo trabajando como terapeuta, que está bien hacer las tareas que hay que hacer, pero es que a veces también hay que ver qué lista de tareas nos ponemos para hacer. ¿Me entiendes? Porque a veces también es un poco en plan de, a ver, no te flipes. No, claro. No es posible en un día hacer todo esto, ¿no? Sobre todo porque hay otra cosa con la que a veces hay que tener en cuenta que hay que jugar, que es las cosas del directo, que yo digo, ¿no? A veces pasan cosas que son fuegos que tienes que apagar en el momento, ¿no? Entonces, la cosa es así. Hay que hacer una lista un poco con cara y ojos. Claro. No una lista de imposibles, ¿no? Y evidentemente hay que intentar también hacer un poco, nivelar tanto lo que tengo que hacer como lo que me apetece hacer o lo que me gustaría hacer, porque creo que también la cosa de poder entrar a hacer trabajos o tareas que me apetezcan, yo creo que es importante también. No solo lo que tengo que, sino lo que me apetece hacer, ¿no?
Claro, lo que viene luego también es que esto puede llegar a producir ansiedad, ¿no? O bloquearte directamente, claro. Y eso, o sea, el autoboicot o autosabotearte no es solo el hecho de que estás postergando cosas, sino que te produce también una ansiedad interna de que sabes que tienes algo ahí que tienes que hacer, que es tu responsabilidad, pero lo vas postergando, lo vas dejando. Y eso pues genera una ansiedad que luego te la llevas a todas partes contigo, hasta que no tienes esa tarea, pues esas tareas realizadas. Claro, es lo que se dice ir de Guatemala a Guatepeor, Sí, ¿no? Con todo el cariño por los guatemaltecos, solo faltaría. Pero es esta cosa es lo que te decía, lo que hablábamos antes del inconsciente, ¿no? Vamos dejando esa tarea, ya lo haré, pero la tarea está ahí, como una roca que sí, sí, decías sí, tú sí. Es como que estamos todo el rato caminando por el mundo arrastrando una roca. La cosa si lo ves visualmente, es como que vamos arrastrando una piedra Ah, sí, sí, sí. y además, aunque hacemos ver que no nos enteramos, en el fondo está por ahí el tengo que hacerlo y por eso puedes entrar en estas dinámicas de ansiedad. Entonces, claro, o sea, fíjate, por no querer abordarlo con tiempo y cierta tranquilidad, te acabas creando ansiedad. Bueno, digamos, en teoría tiene fácil solución, ¿no? Como es que es ponerte a hacer aquello Exacto. que de entrada te da pereza, Es ¿no? como hacer frente al juez interno, ¿no? Sí. O sea, identificar que tienes un juez interno que te está diciendo que no hagas esto, luego identificar el saboteador que te está diciendo no hagas esto, no hace falta, lo puedes hacer mañana, tranqui. Mañana lo coges con otras energías, con más ganas. Hoy mira la hora que es, vete a casa con tu familia. Veo que tu saboteador tiene un discurso No, muy no, mi correcto, ¿no? saboteador, ya te digo yo que mi saboteador es profesional, tiene una licenciatura, un doctorado tiene. Pero está bien identificarlos, o sea, saber Sí. que están ahí, porque si no sabes que están, pues simplemente pues vas por la vida con esto. O sea, Totalmente. Y identificar las creencias que te genera, ¿no? Porque un poco lo que puede acabar generando es un sentimiento de yo no puedo, yo no sé, o nunca sabré, ¿no? Y claro, claro, esto es muy paralizante, ¿no? Entonces, la mejor manera de encarar al juez interno y las creencias que genera es precisamente pasar a la acción y darte oportunidades. Y evidentemente que te vas a equivocar a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, las veces que haga no, falta. claro. Pero entonces también hay esa cosa un poco como que se dice de ser un poco compasivo, ¿no? De darte cuenta que, bueno, que no has nacido enseñado, que para hacer cosas hay que aprender a hacerlas y que vas a meter la pata, evidentemente, con lo que sea, Sí, sí. ¿no? Y luego a nivel creativo lo mismo, ¿no? Es esa cosa de darte la oportunidad. Yo creo que no se trata... Yo a veces me encuentro con la cosa de el día que crea en mí haré una serie de cosas, ¿no? No, no, no. La cosa es no sé cuándo voy a creer en mí, pero voy a intentar hacer esa serie de cosas que me apetece No, hacer. claro. Y en el medio me voy a equivocar y me voy a sentir inseguro, voy a tener miedo, nerviosismo, lo que sea. Pero la cosa es hacerlo. Y es haciendo que puedes superar esos miedos o esas inseguridades que a veces también nos llevan a eso, a procrastinar y autoboicotearnos, ¿no? ¿Qué recomendarías para cuando llega este momento de postergación? Bueno, De, lo que decíamos antes, ¿eh? Yo creo que es muy importante darse cuenta, ¿no? Empezar a decir, espera, que estoy postergando, ¿por qué estoy postergando? ¿Que me da miedo a algo, me da pereza a algo, me incomoda algo? ¿No? Es un poco preguntarse, hacerse esas preguntas y una vez a partir de aquí, pues decidir si vas a continuar metiéndote en un laberinto que te lleva a la ansiedad o vas a cortar por lo sano y te vas a poner a hacer aquello que te cuesta, ¿no? Yo creo que es muy importante el ejercicio ese de darte cuenta de estos mensajes, de estas creencias personales y pararlas, ¿no? Ponerles freno, ¿no? Y ponerte a hacer justamente lo contrario
de a lo que te llevan a hacer, ¿no? Que es a paralizarte. Exacto. Entonces, no sé, yo por ejemplo, que sonará un poco chistoso, pero yo a mi jueza interna, porque es una tía en mi caso, bueno, yo le digo de todo, pesada, eres una comecocos, vete de aquí, lárgate, déjame en paz. O sea, tengo una especie de pelea interna así con esta voz cuando aparece, ¿no? Y yo insisto, creo que es eso, es darte cuenta que estás entrando en el bucle este de los mensajes nocivos y tóxicos que te van a llevar a paralizarte y por lo tanto, ¿qué es lo que puedes hacer para solucionarlo, ¿no? Como te decía antes, pues puede ser dedicarle una hora al día a hacer esas tareas que menos me apetecen, ¿no? Y que esa hora es sacrosanta. O sea, si alguien quisiera profundizar en este tema, o sea, puede hacer dos cosas. Una es ir a un profesional que le eche un cable. Y otra es, bueno, a nivel de lectura, ¿qué podrías recomendar? ¿Lectura o si conoces también algún canal de YouTube donde se hable del tema o profesionales sí. así que lo hagan bien, ¿no? No aquello de... A mí, bueno, aparte, yo podría trabajar con una persona que tuviera estas dificultades. Podría trabajarlo y acompañarlo porque lo hago. No específicamente con personas del ámbito del diseño gráfico, que también, sino con personas en Sí, general, sí, sí, sí. ¿vale? Es uno de los puntos clave que siempre trabajo, el juez interno y el saboteador. Pero más allá de esto, a mí hay una iniciativa inglesa que me encanta, me chirra, me fascina, que es The School of Life. Detrás de esta iniciativa está el filósofo Alain de Botton. Y me encanta porque tienen un canal de YouTube con vídeos muy cortitos y que además también a nivel gráfico están muy cuidados, en que te van explicando aspectos de las personas, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? El juez interno u otros aspectos, ¿no? Y te van contando así como de una manera muy pedagógica la manera, digamos, de funcionar interna que tenemos los humanos, ¿no? Porque esto es una de las cosas que me parece interesante, que no nos han enseñado nunca, es el tema de la gestión emocional, ¿no? Yo siempre digo que nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Matemáticas, ciencias, dibujo, lo que sea, pero cómo gestionar con nuestro mundo emocional, con la ansiedad, con lo que sea, con la culpa, el Sí, sentimiento sí, de la culpa, frustración. Sí. con la frustración, con la envidia, yo qué sé, esto no nos lo han enseñado a hacer, ¿no? Y bueno, y en este canal de YouTube que tienen en The School of Life, pues van, ¿no? Un poco estos vídeos muy cortitos de 2, 3, 4 minutos, van haciendo esta introducción muy pedagógica a cómo funcionamos los sapiens a nivel interno, ¿no? Y me parece muy, bueno, una manera de introducirse al tema bastante interesante. Y luego aquí tengo un par de libros que también son así como para ir introduciéndose. Ay, espera. Uno de ellos es este de aquí, que se verá al revés. No, se ve bien, ¿eh? Espera. Sí, sí. Las cuatro emociones básicas de Marcelo Antoni, que te hace eso, te hace una introducción a las cuatro emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia, ¿vale? Vale. Y después también otro que este es más específico para el mundillo, que es psicología para creativos. Primeros auxilios para conservar el ingenio y sobrevivir en el trabajo. Y este también está interesante porque es más práctico, ¿no? Te da tips precisamente de cómo enfocarte de una manera, digamos, no sé si sana, decirlo así, en el mundo laboral, ¿no? Cómo organizarte, cómo lidiar con compañeros de trabajo, con jefes, con clientes. Sí, 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 sí. Y bueno, me parece interesante este libro en este sentido. Entonces yo recomendaría estas tres. Vale, vamos a poner los links aquí debajo en la descripción. Y también en el artículo que pongamos en la web también pondremos los links a estos. ¿Tienes algo escrito de autoría propia, de libro editado? No,
no tengo, por ahora no tengo. Hay que hacerlo, Lía. Ya, estoy en ello hace mucho tiempo, pero me pasan muchas cosas y no es por postergar, No es por que quede real. claro. No. Me pasan muchas cosas en la vida y a veces estoy más solucionando esas cosas que haciendo esto que me Bueno, gustaría. Pero escribes, bueno, ¿no? En varios. Bueno, para Blanc escribes. En la web de Blanc sí, hay artículos que tienen que ver justamente con todo, con estos temas. El tema de liderazgo, de gestión de equipos y todo esto. Y luego también escribes, ¿no? En sí, otros yo tengo, sitios. bueno, aparte tengo mi web, que también ahí en mi web tengo un blog que también voy hablando de estas cosas. Y sí, he escrito también en otras webs, en Paseo de Gracia, bueno, en otras webs que he ido escribiendo. Pero sí, últimamente estoy escribiendo para vosotros, para Blanc, y luego también a nivel personal también voy subiendo contenido en mi web. Mm. Bueno, pondremos también el enlace, aunque siempre está ahí en la autoría de los artículos. Eulalia, Lía para los amigos. Eso, Muchas gracias dime. por esta entrevista. No ha podido ser en directo por temas de agenda, se ha complicado un poco el tema, pero bueno, aquí está. Si tenéis preguntas, las podéis ir haciendo en el foro y se las podemos hacer llegar a Lía y ya miraremos cómo responderlas o las publicaremos en un artículo. Y nada, muchísimas gracias Bueno, por la gracias. visita. Gracias a ti por la propuesta, me lo he pasado muy bien y nada, espero que haya sido un poco de ayuda clarividente en cómo lidiar con esto de la procrastinación y el boicot. Seguro, seguro, seguro. Yo aprendí esto del ¿Veis? juez interno y del saboteador, que no sabía que eran diferentes figuras. Mm. Eh, pero seguro, seguro que a la gente esto le ayuda un montón.